establecen los subsidios y las quitas o las adecuaciones a los subsidios que se van a hacer de ahora en adelante. En primer lugar, como decía el ministro Budú, los sectores que vamos a ordenar al secretario de Energía y a los entes reguladores, que a partir de la fecha de las resoluciones respectivas, para ser más preciso, que saquen los entes, van a ser eliminados o quitados en un 100% el subsidio. Va a haber una quita del subsidio del 100% para el sector de bancos y financieras, para el sector del seguro y todos sus anexos, todos ellos de acuerdo a las tabulaciones que prevé y que tiene perfectamente determinada la AFIP. El sector de juegos de azar, casinos, bingos, hipódromos, los aeropuertos internacionales de gran circulación de pasajeros, especialmente Aeroparque y Ezeiza fundamentalmente. Vamos a determinar bien exactamente cuáles de ellos para no quitar competitividad a ninguno de los aeropuertos del interior del país. Las terminales, puertos fluviales de pasajeros, las empresas de telefonía que presten servicios de telefonía móvil y que tengan jurisdicción nacional. Y también las actividades extractivas, tanto sea de hidrocarburo como de minería y sus derivados. Todo esto en el marco de las especificaciones que luego va a ser cada área en particular en función de la sensibilidad de cada sector. Esto va a significar en principio un ahorro fiscal del orden de los 600 millones de pesos y es un primer paso. La comisión va a seguir analizando actividad por actividad. Estas actividades serán claramente rentables, desreguladas. Vamos a ir avanzando en todos los sectores, servicios, comerciales e industriales, analizando con las cámaras respectivas, con las asociaciones de consumidores. Le agradecemos también a Sandra González que estén acompañándonos. A los efectos de ir generando las quitas que hagan, como decía el ministro, a la equidad social, a la competitividad de la economía, que es lo que nos permite también la generación del pleno empleo. También, como medida en este mismo marco, ordenatoria y además en cumplimiento de leyes y decretos del año 99, hace muy pocos minutos el señor secretario de Transporte dejó una nota firmada por mí en la mesa de entrada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocando a las autoridades del área de transporte de la ciudad en la Secretaría de Transporte el próximo viernes a los efectos de iniciar el proceso de transferencia de los servicios de subterráneo y premetro a la ciudad de Buenos Aires, tal cual marca la ley de la Cava número 373 y el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 393 del 99. Cabe destacar que el Gobierno Nacional, desde la construcción misma del subterráneo de Buenos Aires hasta la fecha, lo ha sostenido en forma exclusiva y siempre ha actuado como garante del interés local. Y desde el año 2003 a la fecha hemos invertido en obras de readecuación, modernización, señaléctica y demás por el orden de los 1.700 millones de pesos y en el curso del año 2010 el monto total de los subsidios otorgados a los subterráneos de Buenos Aires fueron de 706 millones de pesos. El servicio de subterráneo y de premetro, como todos ustedes saben, no tiene 1 milímetro de servicio fuera del ejido de la ciudad de Buenos Aires. No hay ninguna razón para que no se lleve adelante este proceso que mandan las leyes. Leyes que no hemos dictado nosotros, que han sido dictadas por gobiernos anteriores y que además obedecían una manda constitucional del año 94, de la Constitución del 94. Nosotros convocamos con la mejor de la buena fe al gobierno de la ciudad. Esto no es una chicana, es simplemente la necesidad de ordenar lo que debe ser ordenado en el marco de las leyes vigentes. Debemos ser esclavos en este sentido de la ley y proceder a la transferencia. Lo haremos con los recursos, tal cual prevén las leyes. No hay ninguna situación engañosa, simplemente ordenar en el marco del federalismo la transferencia de un servicio que es exclusivo de una jurisdicción y que el resto de las jurisdicciones obviamente mira que hay un gasto de 700 millones de pesos por año
que de ninguna manera es coparticipado al resto del país. Pero reitero, la mejor vocación de diálogo, la directiva que tengo de la señora presidenta, es en avanzar en el marco de la buena fe, en la transferencia de este servicio, que como sabemos es fundamental para la vida cotidiana de todos los porteños. Así que creo que con estas medidas anunciadas, en el marco de la resolución conjunta que leyó la señorita locutora y de las palabras del señor ministro, damos inicio a una nueva etapa de personalización del subsidio, de entender que en el marco de la equidad social nadie puede recibir un subsidio que no necesita, porque eso de última lo paga el resto de los argentinos. Como decía bien el ministro, hace pocos días inauguramos el gas a la localidad de San Francisco del Chañar, o de San Patricio del Chañar, en Neuquén, provincia de Neuquén. Es la provincia, la mayor productora de gas del país y una de las receptoras de la segunda reserva mundial en shale gas, y no tenía gas natural esa localidad. Ni que hablar del noreste argentino, que tenemos que encarar la obra del gasoducto del NEA y demás. Todos estos fondos obviamente van a ser recuperados, van a ser reinvertidos en infraestructura. Por eso no solamente convocamos a las cámaras, sino también a los distintos gobiernos provinciales. Vamos a convocar a todo quien tenga algo que decir a los efectos que las medidas a tomar no sean traumáticas, sino sean de estricta justicia. Creo que si el señor ministro no quiere agregar algo más, quedamos a disposición de las preguntas que se quieran realizar. Los invitamos a los periodistas, por supuesto, a identificarse como siempre, con nombre, apellido y medio al que pertenecen, para realizar las consultas a los señores ministros. Comenzamos con la primera, a ver, escuchamos. Lucio Di Matteo, de C5N. Quería preguntar, recién el ministro de Vido nombró sectores económicos. Habló del petróleo, de los bancos, de la minería. Lo que quería preguntarle es si dentro de este grupo de trabajo que se abre, si van a analizar el aumento de tarifas o la reducción de subsidios para usuarios residenciales, y si hay aumento de tarifas o reducción de subsidios, como ustedes quieran llamarle, para usuarios residenciales, ¿a partir de qué momento serían? ¿Qué tal, Lucio? Mire, el ministro de Vido hizo una cuestión que es clave, que él habló de la personalización de los subsidios. Y él dijo algo que obviamente es una política del presidente y que compartimos profundamente, que es que quien no requiera subsidios no debiera tenerlos. En tal sentido, es obvio que aquellos que vivimos en Puerto Madero o aquellos que viven en algún country están en una situación de capacidad contributiva muy distinta a otros sectores de la población. Pero como bien señaló el ministro, es importante avanzar en esto en forma no traumática, y ya hemos tenido alguna experiencia donde lamentablemente se hablaba permanentemente de los subsidios, y cuando el gobierno avanzó, bueno, inclusive desde el Congreso de la Nación algunos sectores salieron a parar lo que ellos mismos decían días antes. Entonces, ahora hay una estrategia de avance que no es casualidad que estemos llevando adelante, sino que hace también al fortalecimiento del Estado en estos últimos 8 años. Hoy contamos con herramientas nuevas, como es el SUBE, por ejemplo, algo que desarrolló el Ministerio de Infraestructura para el tema del transporte, es decir, una tarjeta personalizada para el pasaje de pasajeros en tema de colectivos y trenes. Contamos con las bases del ANSES, de Asignación Universal por Hijo. Contamos con las bases de datos de los entes reguladores de distintos servicios públicos que nos permiten avanzar personalizando y agrupando la reducción de subsidios total o parcial en mucha mejor medida. Entonces, por eso decimos, tiene que tener equidad y cuidar mucho la competitividad. Los sectores que acaban de expresarse, bueno, no cabe ninguna duda que dada su propia estructura de costos y dada su incidencia en las rentabilidades, no genera para usuarios y consumidores ninguna carga extra, Por acá, el tema famoso de los subsidios debe tenerse mucho cuidado,
en que su proceso de reordenamiento no se convierta en un empeoramiento de la distribución del ingreso, sino que al contrario, vaya cuidando al conjunto de la población y teniendo el peso relativo sobre los sectores de mayor capacidad de pago. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos la clara vocación política y sabemos cómo hacerlo. Y es la etapa ideal para avanzar en este sentido, en un reordenamiento de una herramienta que ha mostrado que ha sido de altísima eficiencia para el periodo 2003-2011. Un agregadito. Digo, previendo las tapas de mañana y... Hombre previsor. Yo sé que vos, Lucio, lo preguntaste de buena fe. Acá en ningún momento ni el ministro ni yo utilizó la palabra tarifa, porque las tarifas no se modifican. Lo que se va a cambiar es el rango de los subsidios en la medida que los sectores no ameriten necesitarlo. Estamos hablando de subsidios. Las tarifas son las que están. Y en ningún momento ninguno de los dos habló, ni la comisión tiene como objeto modificar las tarifas. Pasamos a la próxima consulta. Liliana Franco, de Ámbito y Radio Rivadavia, para los dos ministros. Usted anunció que ya se eliminan, ministro De Vido, usted anunció que ya se eliminan los subsidios para bancos, financieras, seguros, juegos de azar, aeropuertos grandes, terminales de puertos, empresas de telefonía móvil, hidrocarburos, etcétera. Esta eliminación de subsidios, ¿en qué consistían? Si eran energéticos o de qué tipo. Y segundo, ¿cómo van a hacer o cómo van a controlar para que algún vivillo no los traslade a precios? La segunda pregunta, referido al proceso gradual de análisis de subsidios. En el caso de Puerto Madero, y esto sí va para el ministro De Vido, en el caso de los subsidios de tarifas de sectores de alto poder adquisitivo, ¿eso va a estudiar la comisión eventualmente en un X tiempo su eliminación y pueda redundar en una adecuación de la tarifa? Cortito. Sí. La respuesta a la última pregunta, sí, es lo que dijo el ministro. Es una potencialidad que tiene la comisión de analizarlo, estudiarlo, y los dos ministros, como bien dice la resolución, tomaremos las decisiones. Respecto a la primera parte de la pregunta, la eliminación es para los servicios de agua, gas y electricidad, a los tres servicios. Y también en relación al traslado a precios, creo que es una pregunta que seguramente la va a completar el ministro. No hay ninguna razón en la estructura de costos de esos servicios para que el costo de un subsidio que se elimina sea trasladado al servicio final que ellos prestan. Es insignificante. Sí, ratificar esto, y justamente por eso se han seleccionado estas actividades. No es casualidad ni es a ojímetro, sino que justamente estamos anunciando un proceso general, gradual, y los casos particulares que se han estudiado y que hoy se puede llevar adelante sin que tenga impacto en ningún precio. Escuchamos la próxima pregunta. Sí, acá. Aquí. Mariano Beristain, del diario Tiempo Argentino. Son dos preguntas. Una, en primer lugar, ¿a quién se va a preservar o a qué segmentos de la población se van a preservar de esta eliminación de subsidios? Y segundo es, ¿qué ahorro prevé el gobierno integral que puede significar esta eliminación progresiva de los subsidios? Mariano, obviamente si hablamos de equidad y de mejora en la distribución del ingreso y de mejor funcionamiento de la economía, es siempre preservar que haya un acceso universal a los servicios públicos, y para esto es necesario que los sectores de menores ingresos puedan erogarlos. Y que este proceso de reordenamiento sirva, como señalaba Julio, para ampliar la accesibilidad en todo el territorio del país. Porque a veces cuando se habla de estos temas parece que nos estamos refiriendo a un barrio de la capital, y en realidad estamos hablando de todo el país, donde todavía falta que lleguen servicios públicos a algunos lugares. Y la otra parte de la pregunta... en este caso, obviamente nosotros no vamos a tirar un número que es un centro a la olla. En este caso en particular,
señaló el ministro de Vido que son 600 millones de pesos. Y en la medida que instrumentemos cada una de las otras sectores, segmentos o regiones, vamos a dar a conocer la evaluación en cada caso. No tendría sentido hablar de algo que no sabemos o que no hemos determinado cuáles son las medidas en concreto. Hoy en concreto son 600